Muy feliz tardes, amigos de nuestra aplicación y de Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Bueno, se cumplen ya muy pronto 6 meses de registrar los primeros casos de coronavirus aquí en Estados Unidos. Es mucho lo que ha cambiado en cuanto a la información que tenemos disponible desde que iniciaron, comenzamos a hablar del coronavirus hasta el día de hoy. Así que vamos a analizar lo que sabemos, lo que no sabemos y los avances científicos para hacerle frente a esta pandemia. Y para esto ya nos acompañan dos expertos de Univisión Chicago, de la casa, la epidemióloga Elena Navas y el experto de enfermedades infecciosas, Alfredo Menalora. Muchísimas gracias por siempre mantenernos bien informados. Vamos a comentar con usted, doctora Elena. Vamos a hablar de las controversiales máscaras. Sabemos que en marzo, cuando declararon la pandemia, autoridades de salud nos decían que no utilizáramos máscaras, en especial las médicas como la N95, ¿verdad? Pero ahora pues la recomendación en todo el país y en realidad en el mundo entero es utilizar esa máscara, en especial si es que está con otras personas que no viven con nosotros o en lugares cerrados o si no se puede mantener la distancia social, ¿no? Se entiende que la gente pues esté algo confundida. ¿Por qué la recomendación inicial y de qué nos protege utilizar la máscara, bien sea de tela, la máscara médica, la azulita esa o la N95? Bueno, originalmente no había suficientes estudios que mostraran que la mascarilla o el tapabocas realmente protegían a las personas con las que uno estaba o a uno mismo. Pero hoy en día ya han habido varios estudios que han salido desde entonces y que realmente muestran que tiene un efecto significativo. Es decir, que previenen la transmisión casi de un 70% de las partículas de virus que salen al hablar, al toser o al estornudar. Originalmente también estaba la preocupación de que las personas fueran a comprar estas mascarillas que estaban escasas para los proveedores de salud. Entonces hubo un poco de citación de recomendarlas, pero hoy en día ya sabemos que es una manera muy efectiva de prevenir la transmisión del virus a través de goticas respiratorias. Claro, y de hecho, doctora Navas, hace un par de horas nada más el gobernador de Texas emitió una orden ejecutiva ordenando en ese estado el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos. Qué y la buena verdad, noticia. esperemos que otros estados donde el virus está repuntando también sigan este ejemplo. Vamos a pasar ahora con el doctor Menalora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entre las cosas que sabemos, pues son pocas las herramientas que tenemos, que son el uso de máscara, el distanciamiento social. Bueno, ¿por qué esto sí funciona? ¿Por qué estas dos cosas sí funcionan, doctor? Director, no sé si podemos traer al doctor Menalora en este momento. Disculpe, creo que tengo un sonido que no me deja Ahí estamos, doctor, ¿cómo está? Escuchó la pregunta, ¿por qué el distanciamiento social y el uso de las máscaras sí funciona? Bueno, sí, el distanciamiento social es bastante importante y todo se conecta con lo que acabamos de decir de las máscaras. Esas máscaras tradicionalmente se le dicen máscaras quirúrgicas y el motivo por el cual se llaman máscaras quirúrgicas era porque hace mucho tiempo los cirujanos hacían su cirugía y muchos pacientes tenían infecciones en la herida. Y nos dimos cuenta que era por saliva y por bacterias microscópicas que no necesariamente se ven. Pero a los cirujanos ponerse esa mascarilla se previenen muchas de esas infecciones. Y es lo mismo que estamos haciendo en nuestra comunidad. Al ponernos las mascarillas, aunque no estemos estornudando, lo que estamos haciendo es disminuyendo el volumen biológico que hay en nuestro alrededor. Ahora, eso no es 100% perfecto y por eso también queremos separarnos y distanciarnos socialmente. Es decir, con todas estas herramientas, distanciarnos, lavándonos las manos y usando las mascarillas, estamos separándonos de los componentes biológicos y de posible contacto con el virus. Sabemos también, doctor Mena, que es más riesgoso estar en un ambiente cerrado que estar, por ejemplo, al aire libre. ¿Por qué ocurre esto? Si nos puede explicar. ¿Cómo no? Hay varios factores que pueden afectar la transmisión del virus. A veces estamos separados más de 6 pies, pero la circulación del aire puede hacer que esas partículas y esos microbios puedan viajar durante alrededor de la habitación. Hubo un estudio en un restaurante en China donde básicamente se movilizó el virus a personas que estaban un poco lejos.
Perfecto. Vamos a pasar con la doctora Navas. Doctora, entre las cosas que no tenemos claras todavía, doctora Navas, es la inmunidad de las personas que ya resultaron infectadas. ¿Por qué no sabemos si alguien es inmune o por cuánto tiempo es inmune? ¿Qué pasa con el sistema inmunológico de la gente con este virus, doctora Navas? Bueno, sí, como sabemos es un nuevo virus y por lo tanto estamos aprendiendo todos los días. Sabemos que las personas que han estado infectadas desarrollan anticuerpos para este virus. Lo que no sabemos es el nivel de anticuerpo y qué tanto dura la protección que esos anticuerpos otorgan al cuerpo para prevenir otra infección. ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. Por otro lado, estudios han demostrado que hay dos tipos de anticuerpos que son hechos por el cuerpo cuando la persona está infectada y que unos son más efectivos que otros para combatir la enfermedad. Claro, ¿y qué sabemos qué es lo que le pasa, doctora Navas, al sistema inmunológico de una persona que se enferma gravemente con COVID? Porque a lo largo de estos meses se han registrado primero en Europa y después también en Nueva York con el pico, que los ataques cardíacos los estaban sufriendo personas saludables y también jóvenes de edad. ¿Y por qué también vemos síndromes de estos como de coagulación en los pulmones, inflamación generalizada? ¿Tenemos ya a estas alturas una explicación de qué es lo que ocurre o todavía lo estamos tratando de averiguar? Todavía lo estamos tratando de averiguar. Lo que sí queda claro es que originalmente esta enfermedad se pensó que era una enfermedad pues, respiratoria, ¿verdad? Entonces se dio mucho atención al efecto que tenían los pulmones en la capacidad respiratoria. Pero lo que hemos estado aprendiendo es que esta enfermedad tiene la capacidad de afectar otros órganos, como el corazón, el sistema circulatorio, el sistema neurológico, el páncreas, el hígado. Entonces realmente es el proceso inflamatorio, que es una reacción que es parte del sistema inmunológico. Lo que parece que está pasando es que se hiperactiva. Y al hiperactivarse empieza a afectar el funcionamiento de estos órganos vitales, ¿sí? Y muchas veces causa daño. No sabemos todavía a qué tanto plazo va a ser, si es una cosa que puede recuperarse o no, pero sí sabemos que deja un daño bastante importante en estos órganos. Y los coágulos tienen que ver con la capacidad del virus de coagular la sangre. Entonces, obviamente sabemos que coágulos en la sangre son peligrosos para efectos de un ataque cardíaco o un embolismo. Entonces, realmente tiene consecuencias graves y sabemos que en los jóvenes esto parece ser un efecto secundario bastante importante. Claro. Doctor Mena, le quiero preguntar, porque otro de los mitos que poco a poco estamos viendo que va desapareciendo es que el COVID-19 solamente ataca a las personas de la tercera edad. ¿Qué es lo que están diciendo en este momento, la data que estamos recabando y que estamos viendo ejemplos muy latentes en este momento en la gente, sobre todo en estados como la Florida, como Arizona, como Texas, donde cada vez es gente de entre 20 a 40, 50 años la que está padeciendo los síntomas de COVID? Sí, es cierto que las personas de tercera edad tienen una mortalidad más alta, pero también es cierto que las personas de cualquier edad pueden tener COVID severo y hasta mortalidad también. Sobre todo las personas que tienen ciertos factores de riesgo como obesidad, hipertensión y otras cosas. Y sin embargo, hay muchas personas jóvenes que sin tener esos factores de riesgo también tienen severidad y hasta mortalidad. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Pero también es cierto que las personas jóvenes pueden tener el virus y no tener muchos síntomas, y por eso también se expande tanto dentro de nuestra población. Y de esa forma puede llegar a personas de cualquier edad que puedan tener cualquier tipo de factor genético o cualquier factor biológico, cualquier enfermedad previa que le puede causar un COVID un poco más severo. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Todos estamos susceptibles. Doctor Mena, ¿se sabe o se estima cuántas personas de las que se contagian con el coronavirus son asintomáticas? Es decir, que no saben que tienen la enfermedad y sin embargo pueden contagiar a otras personas. ¿Ya tenemos una idea de cuánto es el porcentaje? Estamos entendiendo un poco más el porcentaje y el porcentaje es bastante alto. La primera vez que vimos ese fenómeno fue hace unos meses en un crucero donde
todos estaban en el mismo sitio y le hicieron la prueba a muchas personas. Y se encontraron porcentajes por encima de 15, 17 y 20% que no tenían síntomas. Diferentes estudios han encontrado porcentajes más altos y más bajos. Sabemos que es un problema y también tenemos que entender que hay personas que no tienen síntomas que van a tener síntomas. Es decir, personas que ya se le encuentra el virus en la nariz y que quizás en un día o en 2 días le da fiebre y le dan los síntomas regulares. Eso es lo que llamamos presintomáticos. Esas personas son bastante virulentas, es decir, pueden dar el virus a diferentes personas, son contagiosas. Pero también hay personas que simplemente no tienen síntomas y eso es algo bastante subjetivo en el sentido de que las personas quizás le picó la garganta o quizás no, tenían un síntoma muy leve y no se acuerdan o simplemente no lo sienten. O sea que hay esas personas que son mínimamente sintomáticos y quizás sin síntomas que también pueden transmitir el virus. Doctora Navas, le quiero preguntar a usted otro tema muy importante y que le preocupa muchísimo a nuestros padres, que es el papel que pueden jugar los niños en la transmisión del virus. Sabemos que los niños tienden a enfermarse con menor severidad y para muchos padres pues esto es clave para saber si vamos a reiniciar las clases. ¿Qué sabemos a este momento de cómo es la enfermedad con los niños? Bueno, sí, los estudios en los niños han demostrado, inicialmente mostraban que realmente no afectaba mucho a los niños, pero como dijo el doctor Mena, Lora, doctor Mena Lora, sí, no se preocupe. Sí, realmente también sabemos que algunos de los niños pueden presentar síntomas más ligeros y ser menos apercibidos, ¿verdad? Lo que sí se ha demostrado es que en algunos niños hay una enfermedad sistémica inflamatoria, pediátrica, multisistémica, y esto ha conllevado a fatalidad en niños también. Entonces, como bien dijo el doctor, este virus tiene la capacidad de ocultarse en el cuerpo humano por un tiempo y sacarle ventaja al sistema inmunológico. En estos niños muchas veces realmente es cuando ya se agravaban que tenían fiebres y problemas cardíacos y circulatorios, fueran 2 semanas después de que supuestamente habían tenido el virus. Entonces, es muy traicionero y yo diría que igual hay que proteger mucho a nuestros niños porque todavía estamos aprendiendo del virus y no sabemos cómo va a estar evolucionando y también qué consecuencias va a dejar en la salud de estos niños a largo plazo. Claro. Con respecto al colegio, yo creo que en este momento aún tenemos algunos meses para saber si aprendemos más, pero de todas maneras cualquier regreso a la escuela tendrá que tener el distanciamiento social que hemos hablado, el uso de mascarillas, que miden a ver si tienen fiebre y una cantidad de medidas, lavarse las manos seguido. Yo creo que hasta que no tengamos una vacuna efectiva y segura para ese virus, todos tenemos que tomar las precauciones. También sabemos que por la falta de suficientes pruebas, que vale recalcar que desde marzo pues han venido incrementando el número de pruebas en todo el país, pero al principio pues no teníamos la cantidad suficiente de pruebas y todavía no la tenemos para hacerle la prueba a todo el mundo y por eso no conocemos cuánta gente realmente se ha infectado. Doctor Mena, le pregunto, ¿cuál es el estimado de las autoridades de salud de cuánta gente realmente ha tenido el COVID-19? Y tal como hemos escuchado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más pruebas realmente implica más infecciones. ¿Qué nos puede decir de eso? Realmente es un número que no sabemos en su totalidad. Mientras más hacemos pruebas, más entendemos el modo de transmisión, más entendemos cuántas personas quizás puedan o no tener síntomas. Y también mientras más hacemos pruebas de anticuerpos, las pruebas de anticuerpos básicamente nos dicen si en el pasado usted tuvo la infección. Y con esos diferentes puntos podemos más o menos estimar. Realmente no sabemos cuántas personas han tenido sin la prueba, pero se estima que aproximadamente 15 o 20% en ciudades donde realmente hubieron muchos casos, como en Nueva York. O sea que eso creo que nos demuestra a todos que todavía hay muchas personas susceptibles y que debemos de tener mucho cuidado. Claro, para tener una idea, somos 330 millones de personas en Estados Unidos. Si solamente el 15% está contagiado, hay muchísimos millones de personas que todavía podemos enfermarnos. Doctora, otra pregunta para usted. Otra de las métricas que escuchamos constantemente, sobre todo aquí en el estado de Illinois, que desde el principio la hemos estado manejando y que ahora también comenzamos a escuchar
en otros estados. Es la famosa tasa de positividad. Explíquenos, por favor, qué significa y por qué es esta métrica más importante que el número de casos. Bueno, si la tasa de positividad tiene que ver con el porcentaje de personas que salen positivos para el virus, basado en el número de pruebas que se hacen. Entonces, ¿por qué es importante? Porque podemos hacer muchísimas pruebas, ¿sí? Pero si un porcentaje bajo es positivo, entonces sabemos que el virus está siendo controlado. Entonces nos da una mejor idea, es más precisa en saber cómo se está propagando el virus en la comunidad. Perfecto. Y hoy en día se está usando como un índice para decidir si se abre la economía, si se abren los restaurantes, ¿no? Cómo movernos a través de esta apertura. Eso es una cifra muy, muy importante. Vamos a pasar ahora con ustedes a los avances científicos, que es uno de los temas que particularmente a mí me apasiona más porque es cómo nos vamos a ir movilizando a poder aprender a convivir de una forma segura con el famoso COVID-19. Doctor Mena, la Universidad de Chicago está adelantando en este momento un estudio muy interesante con pacientes en unidades de cuidado intensivo. Ellos han puesto como unos monitores que miden la cantidad de virus que va a haber en el cuarto donde está esa persona. ¿Nos explica cuál es el objetivo de este estudio y también qué podríamos aprender que nos ayude a las personas que no estamos hospitalizadas, ¿no?, en un futuro? ¿Cómo no? Ese estudio en la Universidad de Chicago lo que está tratando de cuantificar es básicamente la cantidad de virus que circula dentro de una habitación y que contamina el ambiente y qué tan lejos llega y todo lo demás. Se han hecho estudios similares en pacientes con enfermedades de bacterias resistentes y vemos unos círculos concéntricos donde hay más material, el virus o de la bacteria cerca del paciente y menos mientras más lejos uno está. Pero es importante saber, por ejemplo, qué tanto sobrevive el virus en una puerta, en una estación de enfermería. Y ese tipo de información nos ayuda a entender no solamente cómo se contamina el ambiente, pero también cómo se contamina el ambiente en otros sitios, como en restaurantes y en diferentes lugares. O sea que es un estudio que nos dará mucha información y hay varios estudios buscando lo mismo. La CDC está haciendo estudios similares a nivel nacional en diferentes hospitales. Doctora Navas, le pregunto, y por supuesto, doctor Mena y doctora Navas, si quieren alguno de los dos aportar algo a cualquiera de las preguntas que le hago a uno o al otro, por favor, siéntanse libres, que lo importante aquí es que todos estemos muy bien informados. Doctora Navas, por otra parte, hay dos estudios. Uno que se hizo originalmente en la China y otro en Europa, que apuntan a una relación del tipo de sangre con cuán severa una persona sufre el coronavirus. Muy interesante, habrían encontrado que las personas con sangre del tipo A pues se enferman un poco más fuerte que quienes, por ejemplo, tienen el sangre del tipo O, que son los que se llaman donantes universales, que la sangre O le puede dar sangre a otras personas. ¿Se sabe a qué se debe esto y cuán fiables son estos estudios o es todo de forma preliminar, doctora Navas? Bueno, estos estudios muy interesantes, sí. Lo que hicieron fue que miraban a diferentes regiones del genoma humano y trataron de identificar genes que estuvieran asociados con una mayor susceptibilidad o complicaciones de la enfermedad. Y lo que vieron es que habían dos regiones en el código humano, una que tiene los genes que codifican el tipo de sangre, ¿sí?, y otra que tiene relación con el proceso inmunológico, ¿sí?, la reacción inmunológica que tiene la persona con respecto a los procesos inflamatorios y también a el receptor al cual se adhiere la corona del virus, ¿verdad? Es como una cerradura y una llave. Entonces, la hipótesis es que estos genes están todos implicados de manera como en unión para agravar la situación de la COVID en estos pacientes que tienen tipo A. Todavía no entendemos muy bien los mecanismos porque solamente identificaron esas regiones, digamos, genéticas que codifican a estas proteínas y a estas moléculas. Entonces todavía hay mucho por hacer, pero es interesante en el sentido de que lo que queremos hacer eventualmente es poder diseñar metodologías para poder identificar a aquellas personas que tienen supuestamente un riesgo más alto de desarrollar complicaciones de la enfermedad de un 50%. Ahora, cabe aclarar que tener una susceptibilidad no quiere decir que si usted es tipo A en la sangre que le va a dar complicaciones, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Obviamente, si usted tiene
otras enfermedades preexistentes, ellas jugarían un rol más importante. Yo creo que eso toca todavía tomarlo con cautela y esperar a ver qué dicen los otros estudios que están siendo desarrollados para clarificar estas observaciones. No sé si quiere añadir algo el doctor. Sí, cómo no, hubo un estudio en China donde se cuantificó más o menos la cantidad de pacientes con más severidad y encontraron que los pacientes con tipo A sí tenían más severidad comparado con pacientes que tenían sangre tipo O. Sin embargo, también habían pacientes tipo A con severidad y también esos pacientes eran susceptibles a COVID severo. Así que es importante saber que aunque hay esa asociación, todavía no entendemos por qué y también sin importar tu tipo de sangre puedes estar susceptible al virus y tienes que seguir todo lo que hemos dicho sobre protegerse y máscaras y todo lo demás. Claro, y yo quiero agregar a lo que ustedes están diciendo justamente que hay que recordar, señores, que es un virus nuevo. COVID-19 quiere decir que es un coronavirus descubierto en el 2019, no que es la versión 19 del coronavirus, como en algún momento se ha dicho. Es decir, es un virus nuevo y a medida que van pasando los meses y podemos hacer estudios que tardan tiempo en hacerse, es que vamos aprendiendo. Así que dentro de todo, 6 meses para un virus, un patógeno que no conocemos y que no tenemos idea, pues por eso es que vamos poco a poco avanzando. Doctora Navas, a medida que pasan los meses justamente aprendemos también sobre los efectos del COVID-19 a largo plazo. Ese es otro tema muy controversial y muy interesante y quiero la opinión de los dos, porque hay un grupo de gente joven entre 18 y 50 años que está registrando síntomas recurrentes después de que se infectaron y pasaron su periodo de infección con su fiebre y todo, que se sentían mal, se sintieron bien y de repente han pasado 3 y 4 meses y todas las semanas les vuelve a dar fiebre y se vuelven a sentir mal y piensan que ya están bien y a la semana siguiente pasan 3 días que no se pueden ni siquiera mover. A estas personas se les está dando el nombre de long haulers, que son personas que están como enfermos por muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con estas personas? Doctor Mena, doctora Navas, a cualquiera de los dos, ¿por qué continúan con síntomas meses y meses después de haberse infectado? Doctora Navas. Doctora, complemento, sí. ¿Cómo no? Pueden haber varios factores que estén causando este tipo de síndrome un poco más prolongado. Mucho de lo que vemos en enfermedades infecciosas tiene que ver más en cómo tu sistema se trata de defender de ellos. Por ejemplo, la fiebre es nuestra defensa y la fiebre lo que significa que hay un proceso inflamatorio. Las infecciones causan esa inflamación también. Pues entonces, por igual, con estos pacientes, estos long haulers, puede ser que la inflamación y lo ocurrido, el daño en esos pulmones o en esos órganos, puede que requieran de más tiempo para sentirse mejor y eso es algo que hemos visto en muchos pacientes que se van del hospital y requieren de mucho tiempo para por ejemplo, dejar de necesitar oxígeno y otras cosas así. Por igual pueden tener síntomas recurrentes como tos y cosas así. Por igual, también pueden tener complicaciones. Eso es algo frecuente que sucede también con otros virus como la influenza, donde una persona con un pulmón afectado puede tener una enfermedad bacteriana encima de eso, puede tener algún tipo de gripe o enfermedad, sea viral o sea bacteriana. O sea que hay un sinnúmero de cosas que pueden ocurrir, pero creo que diferentes personas requieren de más tiempo o menos tiempo para recuperarse. Doctora Navas. Yo creo que sí, o sea, yo creo que aquí estamos hablando de un proceso inflamatorio, ¿verdad? Que toma 2, 3, a veces, o sea, la duración de la enfermedad varía mucho, desde 2 semanas hasta 3 meses, o sea, realmente hay un gran rango de duración. Entonces, obviamente, un proceso inflamatorio que ha estado pasando durante este tiempo, pues no se va a desaparecer de la noche a la mañana, especialmente si está afectando los órganos vitales. Entonces, por ejemplo, la pérdida del gusto y del olfato. Sí, o sea, es una inflamación en el cerebro que causa esto. Entonces no podemos esperar que esa inflamación se desaparezca. Entonces yo creo que sí, es cosa que todavía estamos tratando de entender estos fenómenos, pero sí suena muy inusual. De hecho, un estudio de la Universidad de Oxford demostró que 1 en 10 personas que ha tenido la COVID sigue con estos síntomas a largo plazo. Y entonces ahora los estudios se están enfocando en estos pacientes porque obviamente los estudios tienden a
enfocarse primero en los pacientes más graves, ¿no? Pero esto es un gran número de personas, y entonces ahora están empezando a ver con más, con más precisión qué es lo que está pasando y cómo se pueden ayudar a estas personas que no tienen síntomas graves, pero sí debilitantes. Claro, justamente en ese respecto nos mandaban una pregunta por aquí que justamente es si una persona ya está infectada del virus, ¿cuánto tiempo tarda el virus en el cuerpo? ¿Cuánto tiempo continúa el virus en el sistema? ¿Ya tenemos una respuesta o realmente varía de persona en persona, doctora Navas? Eso varía en persona y sabemos que las personas que tienen enfermedad mucho más severa, personas que están en cuidados intensivos, pueden tener más virus presentes en su cuerpo por más tiempo. Ahora, sabemos también que, y esto es algo muy importante porque las pruebas que hacemos a veces siguen positivas. Y tenemos que entender que las pruebas que hacemos lo que hacen es buscar el material genético del virus en su nariz, ese hisopo que hacen en la nariz. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que luego de unos 7 o 10 días, cuando ya la persona no tiene síntomas, el virus ya no crece. Es decir, puede que la prueba del COVID esté positiva porque encuentran material genético del COVID, del virus, en su nariz, pero el virus ya no está presente en su cuerpo de forma activa, de forma que se pueda replicar y causar daño. O sea que en general, cuando empiezan los síntomas, unos 10 días luego, sobre todo ya 7 a 10 días luego de que la persona ya no tiene fiebre y se siente mejor, ya no se considera que es una persona que puede transmitir el virus. Estamos todavía estudiando esto, pero varios estudios han demostrado que ese es el caso, que ya deja de crecer el virus a unos 7 o 10 días, pero eso varía. Y por eso es tan importante la recomendación de las autoridades, bueno, de hecho, la orden de las autoridades de que si usted cree que pudo estar en contacto con alguien que tiene el virus, debe usted quedarse en su casa aislado por 14 días para dar tiempo que el virus, los síntomas salgan, de repente hacerse la prueba y entonces también hay que esperar varios días después, como estaba explicando el doctor Mena, para entonces, después de que pasen los síntomas de fiebre y los chills, los escalofríos tan fuertes que han reportado los pacientes, pues para entonces saber que no deben tener una carga viral en su cuerpo suficiente para contagiar a otras personas. Entonces por eso es que son en teoría las 2 semanas para tener un tiempo prudencial para que la enfermedad se pueda desarrollar y eventualmente no seamos contagiosos. Tampoco a estas alturas tenemos no asumir que si no tiene síntomas no tiene el virus. Yo creo que ese es un mensaje clave. Sí. Claro que sí. Tampoco a estas alturas tenemos una vacuna. Y a ese respecto, pues mucha gente nos está escribiendo y nos dice, bueno, pasaron 6 meses, ¿por qué no tenemos una vacuna? Lo que tenemos que hacer es dejar de hablar de esto y presionar para que haya una vacuna. Bueno, lo que pasa es que el proceso de las vacunas hasta este momento dura años, señores. Una vacuna no... tenemos que probar que sea segura, que no vamos a vacunar a la gente y se va a morir por la vacuna y no por la enfermedad, ¿no? Y tenemos que saber que realmente funciona contra la enfermedad particular y para eso hay que hacer una cantidad de estudios clínicos, primero con animalitos, después con las personas y toma tiempo. Entonces, sabemos que hay varios estudios clínicos y que en todo el mundo hay más de 100 vacunas potenciales que justamente esperan probar esto, que son efectivas y que son seguras para los seres humanos. Quiero que los dos me expliquen cuáles son las distintas tecnologías de estas vacunas porque son muy interesantes. Doctora Navas, por ejemplo, ¿cómo funciona una de las vacunas que es esta tradicional de inyectar un virus debilitado en el cuerpo para que entonces el sistema inmunológico pues haga lo que tenga que hacer? Explíquenos bien cómo funciona. Sí, claro, esa es la metodología que está usando las vacunas que se están desarrollando en China. Están usando un virus que es atenuado, es decir, que tiene la información, digamos, la molécula contra la cual el cuerpo genera la reacción inmunológica, que suele ser la molécula de spike, que es la corona, ¿verdad? Es el receptor del virus. Básicamente, esta virus atenuado, que no se considera infeccioso, es inyectado primero en animales, obviamente, en laboratorio. Después, una vez que no hay efectos secundarios, empezaron ya los ensayos en humanos. Y hasta ahora, esta vacuna ha dado algunos resultados prometedores.
no ha generado muchas complicaciones o efectos secundarios o tóxicos en los pacientes y ha desarrollado una reacción inmune. Esto es muy importante porque no todas las sustancias que uno se inyecta son capaces de conllevar a una reacción inmunológica, que es básicamente crear las defensas y los anticuerpos necesarios para combatir el virus. Entonces, en China, por lo que entiendo, está en la fase 1-2 y recientemente, creo que fue ayer que anunciaron que está haciendo alianzas con Brasil para empezar la nueva fase, la fase 2, usando también, o sea, digamos que distribuyendo esta vacuna a personas en Brasil, dado el alto número de contagios y de pacientes que tienen allá. Claro. ¿Y en qué se llaman las vacunas que están basadas en el ADN del virus? ¿Doctor Mena o doctora Navas, cualquiera de los dos? Que ambos son expertos en este tema. Quisiera también decir básicamente para el público en general lo que estamos tratando de hacer la comunidad científica es lo que nuestro cuerpo usualmente hace con muchas enfermedades. Es decir, con muchas enfermedades a nosotros nos da esa enfermedad y nuestro propio cuerpo, luego de nosotros sufrir unos días y convalecer, producimos anticuerpos que son nuestras defensas. Así cuando vuelve ese patógeno a nuestro cuerpo, nuestras defensas se acuerdan de ese patógeno y lo neutralizan. Eso es lo que queremos hacer. Y hay varias formas de hacerlo. Inyectar un virus, por ejemplo, de un virus que esté vivo, pero que esté un poco atenuado, que no te dé la enfermedad, pero que como quiera te dé la oportunidad de que tu cuerpo lo reconozca, no solamente hoy, pero mañana. Eso es una vacuna con el virus atenuado. Estas otras vacunas, estas otras tecnologías con mRNA y otras partículas de ADN, lo que está haciendo es, o usando tus propias células y tu propio cuerpo, o simplemente enseñándole a tu cuerpo proteínas para luego así también que tu cuerpo se acuerde de ellas y que produzca los anticuerpos adecuados para protegerte en el futuro. Claro, justamente esa es una de esas vacunas del ARN, es la que está adelantando los laboratorios Moderna aquí en Estados Unidos, que tenían que empezar la siguiente fase de estudios clínicos justamente ayer, pero se ha pospuesto. Esta es sumamente interesante porque es una tecnología nueva, doctor Mena, y según conversamos, se puede hacer la vacuna, tenerla lista en menos tiempo. ¿Por qué? Sí, y el proceso que hemos hablado, que usualmente dura años, ha sido acelerado bastante. Entonces, antes de llegar a esa vacuna, lo primero es tratar de encontrar qué proteínas y qué cosas tenemos que elaborar para la vacuna. Pero luego de eso son varias fases para asegurarnos de que al paciente no le cause ningún daño. Así que primero se trata en animales, como dijo la doctora Nava. Luego, en la primera fase de un estudio, se hace una prueba preliminar para ver y asegurarnos de que no le cause daño a la persona. En la segunda fase, en la tercera fase, entonces se expande eso para asegurarnos de que realmente cause que el sistema inmune reconozca la proteína. Hay muy pocas vacunas en fase 3, que ya es una fase un poco más importante, donde estamos viendo a ver si el paciente o la persona en el estudio científico genera lo necesario para protegerse. Y esta vacuna, la vacuna por la compañía Moderna de ARN, es una de las pocas. Creo que hay solamente como 10 o 15 vacunas en estudios clínicos y solo unas cuantas en fase 3. Después de la fase 3 ya es comercialización, o sea que es algo que ha avanzado rápido. Y uno de los motivos, este tipo de vacuna nunca se ha hecho. Y como usted estaba diciendo, es porque no es un virus atenuado, no es un virus vivo, es simplemente una proteína que está produciéndose y causando la inmunogenicidad en su cuerpo. O sea que con eso pudimos avanzar rápido. Ok, yo quiero, a lo mejor estos temas son un poquito complicados para nuestra audiencia, yo sé, entonces quiero quizá un poco, y ustedes me dicen si yo estoy equivocada, hacer como una metáfora para que la gente nos entienda. La vacuna tradicional, que es donde le ponen a uno el virus debilitado, es como que si a usted es la policía, el sistema inmunológico es nuestra policía, y si usted viene, le traen un ladrón y se lo traen ya esposado y así todo así ya, que no represente un peligro,
eso sería, digamos, la policía ve al ladrón, ya sabe cómo está, cosa que si lo pueden ver en el futuro otra vez, que el señor salga de la cárcel, lo pueden reconocer fácilmente, ¿no? Y así lo pueden agarrar otra vez. Esas son las vacunas tradicionales. La vacuna que te da solamente una parte pequeña del virus sería como decirle a la policía, aquí están las huellas digitales del criminal. Entonces, si ustedes ven, identifican las huellas digitales del criminal, lo pueden atrapar. Y la nueva tecnología, que es la que nos está explicando el doctor Mena, sería darle a la policía la foto del asaltante, donde no se le está dando ninguna parte del virus o del delincuente, ni al delincuente, sino la foto. Entonces, toda la policía ya sabe cómo luce el virus. Este es un buen análisis para que nuestra gente lo entienda. Absolutamente. Ok, perfecto. Sí, es un análisis. Yo creo, y hay que añadir que en el último caso es la célula humana que va a estar produciendo la proteína, o sea, el mecanismo de reproducción genética para producir la proteína a la cual el cuerpo va a atacar. Bueno, entonces sí. Vamos a finalizar ahora hablando y un poco recapitulando toda esta conversación. Es decir, todavía no hay vacuna. Así que, señores, lo que tenemos son máscara, distanciamiento social. Si usted tiene una condición de salud, quedarse en casa y tomar muchísimas precauciones, porque todavía eso sabemos que es lo único que funciona. Pero hablemos entonces de los tratamientos, porque también hemos podido desarrollar algunos tratamientos. Doctor Mena, ayer se dio a conocer el costo del Remdesivir, que no es barato, es entre $2.340 y $3.100, dependiendo de si se paga con el seguro, con Medicare o cómo se accede al tratamiento. ¿Por qué es tan caro? Y si ya está disponible para más personas en los hospitales, porque hasta este momento es el gobierno federal que manda algunas cajas a los estados y hasta el momento no había suficiente. Sí, parte de lo difícil con todo esto es la producción en masa de lo que necesitamos, sea el medicamento o sea la vacuna cuando lleguemos a eso. Pero con el medicamento es cierto que hemos tenido acceso a través del gobierno y es un producto que es formulado aquí en los Estados Unidos y por ende tuvimos acceso en las ciudades donde hemos estado afectados, sea en Nueva York o en Chicago hace unas semanas, unos meses. El costo es alto y cuando hablamos de ese proceso complejo de fase 1, 2, 3, 4, parte del motivo por el cual son tan caras algunos de sus medicamentos es porque requieren de mucha inversión por las farmacéuticas para llegar a donde se puedan usar. Doctora Navas, el único otro tratamiento también que ha probado cierta efectividad en pacientes graves es el plasma convaleciente que nombró usted hace un ratito. ¿Qué potencial tiene en el futuro el plasma convaleciente? Bueno, yo creo que en el futuro podría tenerlo. En este momento, había mencionado antes de que el cuerpo tiene la capacidad de producir diferentes tipos de anticuerpos, ¿sí? Sabemos que unos son más eficaces que otros para neutralizar y combatir el virus. Entonces, es algo que todavía estamos aprendiendo. También se ha hablado de crear anticuerpos mononucleares, ¿sí? Que son, digamos, que la parte específica del anticuerpo, clonarlo y luego pues producirlo en farmacéutica, hacer como una droga de esto. Obviamente es sumamente costoso porque es muy difícil de hacer y pues requiere una gran cantidad de anticuerpos para lograrlo. Entonces yo creo que es prometedor en algunas personas más que otras, pero yo creo que eventualmente si seguimos avanzando por esta línea, podría ser otro fármaco que nos pueda ayudar, otra manera de contrarrestarlo. También, no sé si han oído, está también la dexametasona, que es también creo que es antiinflamatorio, que también se le ha dado a los pacientes y que hasta ahora también ha mostrado alguna promesa, especialmente en las personas que estaban más con complicaciones respiratorias y con más complicadas, digamos. Y para finalizar, ¿hay algún otro antiviral, por ejemplo, como el que tenemos ahora para los virus del VIH o lo que usamos para la influenza, que muestra alguna promesa, que se esté haciendo algún estudio que de repente funcione en el futuro? Realmente hay muchos estudios mirando a varios componentes, no solamente componentes nuevos, pero componentes viejos. Y todavía no tenemos muchas respuestas. El mismo plasma convalescente, hay estudios positivos y estudios negativos.
es algo que hemos usado por más de 100 años en diferentes enfermedades y espero que que realmente lo podamos usar y como la doctora Nava dijo, que podamos fotocopiar eso y luego usarlo como monoclonal, como se dice, que es básicamente dar ese plasma donde funciona, que es algo que hicimos con el ébola. Así que eso es algo que sí estamos, creo que es lo más positivo que posiblemente funcione y que posiblemente podamos elaborar. Bueno, muchísimas gracias a ambos por esta importantísima discusión sobre lo que sabemos, lo que no sabemos, los avances científicos en materia del coronavirus. Apenas 6 meses de que estamos conviviendo con esta enfermedad en los Estados Unidos. Les quiero dar la última palabra a ambos porque la realidad es que no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que convivir con esta enfermedad que es tan nueva para nosotros. Doctora Navas. Bueno, sí, yo creo que aquí mucho ánimo a las personas en la comunidad. Acuérdense que aunque no tengamos una vacuna o un fármaco efectivo, tenemos una metodología que es el distanciamiento social, usar la mascarilla, lavarse las manos seguido, desinfectar las superficies y quedarse en casa cuando está enfermo. Estas medidas juntas ya han comprobado que tienen una efectividad más o menos del 70%, que es equivalente a una vacuna. Entonces no tenemos la vacuna, pero tenemos un comportamiento que puede actuar como una vacuna. Entonces, mucho ánimo y vamos a salir adelante. Estoy segura que sí. Doctor Mena. Cómo no, voy a decir que por igual tenemos que seguir este distanciamiento social y todo eso. Es cuestión de adaptarnos a este nuevo normal, como hemos dicho, y de seguir haciendo lo que hemos hecho, de querernos, de visitar a nuestros familiares, pero siempre protegiéndonos a nosotros y a ellos, y así podemos seguir adelante. Bueno, así nos vamos a despedir. Les agradecemos a usted su sintonía, al doctor Alfredo Mena Lora y a la doctora Elena Navas por acompañarnos y por supuesto vamos a tenerle más información a medida que la vayamos conociendo. De nuevo, es un virus nuevo, es un virus que pues todavía no tenemos toda la información, que hay que tener paciencia y que eventualmente podremos tener pues otros tratamientos y una vacuna, ojalá, lo más pronto posible para poder ayudarnos todos. Y mientras tanto, como ya dijeron los expertos, no nos queda más que tomar conciencia, que seamos nosotros mismos los que nos protejamos y protejamos a los demás. Esto para mí creo que la mayor lección que nos va a dejar el coronavirus es tratar al prójimo como queremos que nos traten a nosotros, que es con respeto, con cuidado y también con amor. Utilizar la mascarilla es un acto de amor para protegernos los unos a los otros. Ojalá que en todo el país podamos tener este mensaje claro, porque la mascarilla se utiliza para no infectar al otro y ahora sabemos que también podría protegernos a nosotros independientemente del material con que esté hecha. Les agradecemos su sintonía. Nos vemos a las 10 de la noche en Noticias Univisión Chicago. Yo me quedo respondiendo algunos de sus mensajes si tienen alguna duda. Gracias por estar con nosotros.